Queremos traer unas palabras que ha dado Mike Krack que me ha parecido bastante interesante, hablando acerca de la sensación que tienen dentro del equipo Aston Martin. Y es que comenta el team principal del equipo Aston Martin que se sienten perjudicados por la FIA. Y es que, bueno, vimos un Gran Premio de China súper intenso para ellos en este sentido, súper intenso en los comisarios, porque estuvieron yendo un montón de ocasiones. Desde el sábado por la mañana estuvieron por la sanción que le acabaron poniendo a Alonso, el sábado por la tarde estuvieron por la queja que pusieron ellos para sancionar a Carlos Sainz, y el domingo también estuvieron por el tema de Lance Stroll durante la carrera. Hemos visto un Gran Premio de China súper intenso en este sentido, pero no solo ha sido aquí, sino que sobre todo recalca Mike Krack el hecho de lo ocurrido en el Gran Premio de Australia, donde siguen sintiéndose perjudicados, ya no porque le pongas esa sanción. Oye, la sanción es injusta, aquí ya lo hemos comentado, el reglamento no recoge que eso sea sanción. Es más, en la propia comunicación que puso la FIA en aquella ocasión, ya os lo enseñamos, que es que pone una pregunta que dice, ¿está bien lo que hace Alonso? Y dice, sí. ¿Tiene derecho Alonso a hacer lo que hace? Y dicen, sí. O sea, no tenía mucho sentido, pero bueno, eso es lo que ocurrió en Australia, pero si esta es la tónica habitual, no habría problema. Oye, vale, pues estás sancionando todo esto, no me siento perjudicado, pero no está siendo el caso. Salió perjudicado Alonso ahí porque le sancionaron por esa defensa que no se llega, vamos, no llegan, no sé, ni a estar en paralelo. Alonso no provoca ese incidente de Russell, el propio Russell admitió una semana más tarde que no estaba atento a Alonso porque lo que dijo es que estaba mirando el volante y cuando levantó la mirada estaba en la parte trasera del coche de Alonso y perdió el control del coche. Eso lo dijo en sus palabras el propio Russell. Mientras que luego vemos otras maniobras que no son sanción. O, por ejemplo, en este mismo fin de semana en China, vimos en la carrera de sprint a Alonso defendiéndose de Sainz, Alonso tratando de adelantar, mejor dicho, fue la maniobra a Sainz, tocándose ambos y acabando recibiendo una sanción Fernando Alonso, que oye, no estaría mal, y yo ya os he dicho que Alonso es el culpable en esa acción, aunque para mí es incidente de carrera y no hay que ser sancionado, pero para mí es el culpable, por supuesto, de esa acción. Si quieres sancionar, a quien hay que sancionar es Alonso. Esto lo digo porque hay gente que todavía insiste en que si hubiera que sancionar a alguno es a Sainz. No, el culpable era Alonso, desde luego, en ese toque, pero yo creo que es un incidente de carrera y ya está. Pero es que en esa misma carrera, luego Carlos echó fuera de pista a Leclerc. O seguimos en Ferrari, es que Charles Leclerc echó de pista a Carlos Sainz en la curva 1 de la salida de la carrera larga. Quiero decir, ese tipo de cosas luego por lo que sea no son sancionadas. O no sé, Magnussen provocó también que Tsunoda abandonase, que colisionaron en la resalida del coche de seguridad y solo recibió 10 segundos, que digo, solo 10 porque Alonso en una acción en la que no toca ni siquiera a Russell y Russell pierde el control admitido por él, recibe 20. Bueno, entonces en ese sentido dicen desde el equipo Aston Martin que se están sintiendo perjudicados y explican este razonamiento que dicen hablando acerca primero de qué es lo que opinan sobre estas sanciones. Nos pasó en la carrera al sprint, nos pasó en Melbourne y nos ha pasado con Lance. La última vez que fue el coche de delante el que recibió la penalización en Melbourne incluso sin tocarse, y en esta ocasión ha sido el coche de detrás. Aquí sí que debo de hacer un inciso, a mí no me parece que Stroll no sea culpable de ese incidente, lo han tratado de defender y oye, puedes hacer este alegato que dices, pero es que además es contradictorio un poco lo que estás diciendo de la acción de Melbourne y la acción de Lance en el Gran Premio de China. Y sí, te estás quejando de que una vez es el de delante el que recibe la sanción y otra vez es el que es detrás, pero realmente la cosa es que el de delante en Australia no toca ni siquiera el de detrás, no provoca que el de atrás cometa un error, mientras que en el caso de China es el de atrás el que sí colisiona contra Ricciardo. Ya os hemos dicho, es un golpe que Stroll, es que lo demuestran las propias cámaras, no estaba, lo dijo el propio Ricciardo, no estaba atento a Ricciardo, no estaba mirando a Daniel Ricciardo, cuando pega un frenazo Ricciardo, Stroll no se lo espera y se lo come, es un error de Stroll. Te puedes quejar de la sanción, pero digo que no compares las dos porque son dos acciones muy diferentes, es como comparar a Australia con la acción de Australia, la sanción de Alonso que recibe, como la sanción de Alonso que recibe en China en la sprint, no es la misma acción, no la puedes comparar esa
exactamente así. En una, por ejemplo, sí hay contacto, que es en la de China, en la de Alonso con Sainz. Es decir, no son la misma acción, no creo que sea comparable. Pero bueno, que era simplemente este matiz que quería decir. Lance sufrió un trompo en Bahrein en la primera vuelta y tuvo que volver a la pista y no hubo penalización para el que causó la colisión. Así que de nuevo no somos consistentes. Esa es la sensación. Este, por ejemplo, es una mejor comparativa del hecho de que en Bahrein le pasó algo similar, le sacaron fuera de pista y ahí no hubo sanción, mientras que en otras acciones en las que está ocurriendo, por ejemplo la de Alonso, podría ser más o menos comparativa, ¿no? La de Alonso con Sainz, ahí sí le ponen sanción a Alonso en ese momento en el que Alonso también echa de pista a Carlos Sainz. Es frustrante, por otro lado, todo el mundo es humano, todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible y la mejor receta es tener un coche rápido y así te alejas de todo. Verstappen, por ejemplo, no tiene estas penalizaciones, así que depende de nosotros que suceda. Que esto es así, pero ya le preguntan específicamente, porque esto era la primera pregunta que le hacían y le preguntan que si se sienten perjudicados y su respuesta desde luego que es bastante clara. Es interesante que me lo preguntes, porque demuestra que tú también tienes esa sensación. Creo que, en general, a principios de año se ha debatido sobre las normas de pilotaje y el endurecimiento de las sanciones. Pero entonces, ¿quieres una acción en una sprint? ¿No? Y hemos tenido acción, pero creo que ha sido una gran carrera, aunque no nos haya tocado llevarnos la peor parte. Y luego pasas horas con los comisarios otra vez, sientes en ese momento que no es justo, quizá durmamos 2 noches y lo veamos de otra manera, pero de nuevo hay un incidente donde la gente está empujando a otro coche en la curva 6, que es lo que habla también de Magnussen y Tsunoda, y no se toma ninguna acción. O también vimos a los dos Ferrari empujándose el uno al otro sin dejarse espacio y no hubo sanción. A Fernando, directamente 10 segundos. Y estoy bastante de acuerdo en estas últimas palabras en las que ha comentado Mike Krack. Sobre todo el problema, si a mí me haces todo este tipo de sanciones lo mismo y pones sanción y es la misma sanción, perfecto, pero es que no estás poniendo las mismas sanciones. O incluso ya vimos este mismo fin de semana que Alonso recibió 10 segundos y 3 puntos en la superlicencia por la sanción que recibe frente a Sainz. Vale, perfecto, pero todo el resto de sanciones fueron 10 segundos y 2 puntos en la superlicencia. ¿Por qué un punto menos en la superlicencia? O luego ya, si nos lo llevamos a la de Arabia Saudí, a la de Australia, son 20 segundos y 3 puntos en la superlicencia. Digo, no sé qué manía tienen con ponerle 3 puntos cuando habitualmente las sanciones suelen ser 2, salvo que suela ser demasiado severa, y lo de los 20 segundos ya os explicamos que en Australia que fue porque es que si no, ni repercutía la sanción que le pusieron a Fernando Alonso. Ya os estuvimos comentando lo que ocurrió en Australia con Alonso y con la FIA. Ya recordamos aquella acción polémica, aquí en el canal hemos hablado mucho al respecto sobre ella, no nos vamos a centrar específicamente en aquella polémica, en aquella acción y en aquella sanción que recibió Fernando Alonso, sino en quién fue quien puso dicha sanción. Recordaréis, se habló mucho, yo aquí le di cero importancia, le iba a decir no le di importancia, no, le di cero importancia quién le puso esa sanción. Pero sí hubo mucha gente en redes sociales y ha habido mucha gente pues también en esta propia red social que lo ha estado alegando de no, es que es culpa de tal. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Johnny Herbert. Johnny Herbert es un expiloto de Fórmula 1 y que a veces es también comisario en algún gran premio de la FIA. Y le tocó en el Gran Premio de Australia y también estuvo, porque siempre hay un comisario que ha sido expiloto. Y le tocó en esta acción también de Fernando Alonso, por supuesto, y Russell. Hubo mucha gente que lo criticó a él de que fue el culpable. El culpable no es Johnny Herbert, el culpable es en sí el reglamento, el culpable, bueno, pues ya sabemos también porque hay veces que la FIA pone tales sanciones a los pilotos hispanos. Pero el culpable no era en sí Johnny Herbert, pero bueno, hubo mucha gente que sí que le culpabilizó porque en sí Alonso y Herbert no tienen buena relación, especialmente cuando Herbert le criticó públicamente en Sky Sports y Fernando Alonso, pues lo dejó en evidencia también en televisión, algo que hizo de esta manera perfectamente, pero como él había estado involucrado en dicha sanción, al parecer Johnny Herbert ha comentado que ha recibido amenazas de muerte. Y os vamos a leer sus palabras, lo que ha comentado. Él no le ha dado demasiada importancia, que por lo menos me parece bien que no ha salido afectado, ¿no? Pero esto es algo que desde luego no se puede tolerar. Fui comisario en el Gran Premio de Melbourne y las repercusiones fueron terribles. Recibí un torrente de amenazas de muerte a través de las redes sociales y tengo suerte de tener los hombros anchos. Pero me parece patético que me
tiraran a mí debajo del autobús. Había mensajes con emojis de puñales en la parte inferior de la pantalla. Gente que decía, sabemos dónde vives, iremos a por ti. La mayoría eran españoles. Deberían haber entendido por qué estaba muy claro cómo y a qué decisión se había llegado en el comunicado que emitió. La gente decía cómo nunca había sido campeón del mundo, no estaba cualificado para opinar. Voy a hacer un inciso porque las palabras continúan, pero aquí esto sí que... Y voy a defender a Herbert porque no puede recibir amenazas de muerte, por supuesto, por esto, pero oye, ¿cómo que estaba muy claro cuando en el propio comunicado llegaron a poner que Fernando Alonso lo que hace está bien? O sea, y mira que no quiero hablar sobre esa acción porque ya hablamos mucho en su día, pero ya os lo enseñamos aquí en el propio canal, como en el mismo comunicado dicen, Alonso, es que además hace bien Alonso o hace algo mal, y dicen, no. ¿Puede hacer Alonso lo que hace? Y dicen, sí, pero además con este tono, en plan de pregunta, es lo que se ponen. Hay un párrafo, 2 líneas que es eso. Decían que Alonso hace bien, que Alonso no hace nada malo, pero le pusieron sanción. No me diga ahora tampoco Herbert que estaba claro, porque no estaba claro, porque no lo dejaron nada claro. Las amenazas duraron 2 semanas y siguen llegando. Es parte del mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión, pero no tiene hechos que lo respalden. Los comentarios sobre saber dónde vivía, los puñales y las amenazas de que me iban a hacer daño, no entiendo la mentalidad de la gente que hace eso, no son verdaderos aficionados a la Fórmula 1 y estoy seguro de que Fernando se avergonzaría si supiera que sus fans están haciendo eso. Y sobre esta última afirmación estoy del todo de acuerdo. No se puede permitir. Aquí, por ejemplo, es lo que os digo, no le dimos cero importancia a que Herbert estuviera ahí, por muy buena o mala relación que se llevase a Alonso, porque no es lo importante. La sanción me sigue y fue injusta. Pero igualmente Herbert no tiene en sí la culpa o no tiene que recibir desde luego estas amenazas, desde luego, de muerte. Ahí estoy de acuerdo en lo último que comenta, además, que esto es el mundo de las redes sociales. Todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene opinión. No me parece mal, por supuesto, que todo el mundo tenga voz y opinión. Es algo buenísimo que tenemos en la actualidad, pero también muchas veces esa voz y esa opinión poderla dar bajo un seudónimo, no tiene repercusión, ocurren este tipo de cosas y desde luego, pero yo creo que esto no es nada nuevo, es algo que no se debería de permitir, no sabemos muy bien quizá cómo se puede llegar a solucionar, pero es algo que desde luego yo por favor os pediría, si veis este canal, si sois asiduos, si os gusta y demás, que nadie hiciera este tipo de cosas, ni lo haya hecho, bueno, si lo has hecho pues ya no se puede rectificar seguramente, pero que nadie lo haga a partir de ahora porque desde luego no tiene sentido. Es como cuando Michael Masi recibió amenazas de muerte también de los aficionados por cierto, esto es otra cosa que he visto cuando salió esta información, británicos diciendo cómo hay gente tan loca y demás. Bueno, pues es que ellos hicieron también, los aficionados de Hamilton hicieron lo mismo con Michael Masi, hasta el punto de que Michael Masi perdió el puesto. Bueno, también estuvo presiones de Mercedes y demás, pero es que recibió amenazas de muerte incluso. Pero bueno, yo desde aquí simplemente os pediría que no lo hagáis ni con Herbert ni con nadie. Hay mucha gente que tiene una vida y no tiene por qué ser tampoco culpable, y tampoco quiero extenderme mucho más en esto porque no es lo que queríamos hablar en el canal, pero eso es lo que también la noticia que os queríamos contar, que Herbert ha dicho que recibe amenazas de muerte y eso es totalmente intolerable. Nos toca hablar acerca del futuro de Sergio Pérez, quien ya sabemos ahora mismo que está abierto. Os hemos comentado que es el piloto favorito, es el piloto que tiene la prioridad, es el piloto que más posibilidades tiene de ocupar el asiento libre ahora mismo en Red Bull, porque sabemos que el asiento de Checo para el año que viene por ahora no está ocupado, entonces por ese motivo es un asiento libre, pero todo hace indicar que Checo lo tendría para él, ¿o no? Ojo, cuidado, porque con estas palabras podrían cambiar un poco las tornas, y es que ya os hemos estado también informando en el proceso de negociación que están teniendo equipo y piloto, lo que está sonando, y ya os habíamos contado también que Red Bull le ofrece un único año de contrato, mientras que Sergio Pérez ha solicitado 3. Estos son cosas que ya os hemos comentado. Os dijimos que este fin de semana no solo Marco, que Marco ya lo había dejado claro, sino también Christian Horner han dicho públicamente que le quieren dar un año de contrato, algo que bueno,
puede ser entendible. Lo que yo no entiendo es las palabras que dijo Marco cuando comunicó esto públicamente. Pero bueno, puede llegar a ser entendible, os debatiremos por qué. Tampoco entiendo mucho esta decisión del equipo Red Bull, pero bueno, puede llegar a ser entendible que tú quieras simplemente darle un año a tu piloto y ya está, esa es tu decisión. Checo solicitaba 3, por lo cual obviamente pasar de 3 a 1 no tiene sentido. Y tiene mucho sentido que a Checo le den un contrato de más duración. Checo es un piloto que llegó en el 21, le firmaron un único año, bueno, pues lo acepta. Checo además no tenía otra opción, era eso, quedarse fuera porque le habían dado a la patada a última hora en Racing Point teniendo contrato para el siguiente año, recordad aquello, y se aceptó dicho año, le renovaron únicamente un año más en 2022, bueno, y ya luego sí que ha tenido 2 años. Lo que tiene sentido es darle otra vez mínimo 2 años, sobre todo ¿por qué? Porque viene 2026 y ahí está el punto. Había un comentario que me dejó alguien en los comentarios de uno de los vídeos hace no demasiado que me ponía: tiene lógica que Red Bull quiera darle un único año y que en el 26 entre otro y desarrolle el coche. No. El coche se desarrolla del 26 en 2025, es decir, obviamente durante el 26 se desarrollará, pero la creación de ese coche se desarrolla durante el 25 y por eso estamos viendo a todos los equipos tratar, bueno, por eso este año va a haber tanto mercado de fichajes, porque todos los equipos se dejaron el 24 abierto para fichar a un piloto que te durase 25 y 26 mínimo, o seguramente, por lo menos, habrá algún equipo que por supuesto en el 26 cambie, pero sobre todo los top, lo raro será que cambien su piloto para 2026 y sería hasta mala noticia. Entonces, en el caso de Red Bull sería malo porque no... Si tú desarrollas un coche, un piloto que se te va, no te sirve de mucho, porque a lo mejor el piloto que llega tampoco es un piloto que le venga bien ese coche. Además, estás dando información a un piloto que se te puede ir a un rival, mientras que si desarrolla tu piloto, al final está volcado en ese desarrollo que se tiene que ir haciendo durante 2025. Y eso es también lo que ha estado comentando Checo Pérez, diciendo que no va a aceptar 2 años, no va a aceptar un año, lo que tiene sentido es firmarle por 2. Yo creo que hace mucho sentido que mi siguiente contrato sea de al menos 2 años, porque las reglas cambian mucho para el 2026. Yo creo que el equipo no tiene ningún sentido hoy en día contratar a un piloto por 1 año y luego dejar la puerta abierta, ¿no? Especialmente va a haber mucho desarrollo el próximo año a mitad de temporada. Entonces es importante ser parte de un proyecto a largo plazo. Y ya más allá de esto, que es el factor principal por el que, por supuesto, Checo Pérez quiere tener 2 años de contrato con Red Bull, pues porque es que quieres desarrollar el coche con el que te vas a subir en el próximo reglamento. Luego también hay un motivo que también se añade a por qué él quiere esta cierta estabilidad, y es que también sabemos que Checo, pues fijaros, incluso fue un piloto que le echaron en Racing Point, le dieron una patada injustificada para subir a un Sebastian Vettel, quien rindió peor además de lo que estaba rindiendo Sergio Pérez. Pero bueno, sabemos que eso acabó ocurriendo. Ya no es solo por aquello, sino también por los años que ha estado ya en Red Bull con un único año de contrato. Checo quiere algo de estabilidad y ya la tuvo a final de 2022, porque tuvo 2022 y 23 muy tranquilo, 22 estaba ya renovado para las 2 siguientes temporadas. Pues bueno, por eso ahora quiere otra vez esa cierta estabilidad que cree que se ha ganado de lleno, y desde luego que lo ha hecho dentro del equipo Red Bull. Además está rindiendo bien, además está consiguiendo sacar un buen rendimiento de un RB20 que no está hecho para él, como ya todos sabemos, así que veremos finalmente qué es lo que ocurre, pero Checo deja claro: 1 año no va a firmar. Al final estoy en un asiento en la Fórmula 1 y quizás el más demandado de los últimos años, y bueno, llevo 14 años aquí. También creo que cuando tienes una carrera mucho más larga, estás en una posición más, digamos, más tranquila. No es solo el asegurarte en la Fórmula 1, es tener un futuro prometedor, un futuro que te motive a seguir adelante, porque en la Fórmula 1 necesitas la motivación al 100%. Os queremos hablar acerca de una noticia que ha dado uno de los insiders de la Fórmula 1 que más caso muchas veces se le hace, porque por supuesto va muy bien enfocado en muchísimas ocasiones. Os vamos a contar esta noticia y os voy a decir mi opinión de por qué primero creo que no va a pasar y
no creo que se debiera de dar. Pero de la información que estamos hablando es una información que nos ha dado Joe Sawyer, uno de los insiders más reputados, como digo, del mundo de la Fórmula 1, periodista acreditado, está en los fines de semana, está en el paddock, por supuesto. Yo no quiero negar en sí su información, digo el por qué no creo o no creo que se debiera de acabar dando esta información. La información que nos ha dado en esta última hora es que Andrea Kimi Antonelli podría sustituir a Logan Sargeant a partir del Gran Premio de Miami. ¿Por qué después del Gran Premio de Miami? Esto para empezar, y es que querrían dejar a Sargeant correr en su Gran Premio de casa. No porque sea estadounidense, es que es de Miami. O sea, literalmente hay 3 fines de semana en Estados Unidos, los 3 los podemos contar como Gran Premio de casa, pero el que es Gran Premio de casa seguro es Miami porque es que él es de Miami. Es decir, por ejemplo, en España el Gran Premio de Madrid será la casa de Carlos Sainz porque es madrileño. Pues es lo mismo, básicamente, para Logan Sargeant. Entonces, que estarían pensando en dejarle Miami y más adelante que empiece a correr Andrea Kimi Antonelli. Pero aquí surge un problema y es que Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano, no tiene la mayoría de edad. Y es uno de los requisitos después de la llegada de Verstappen con 17 años que se instauró en la Fórmula 1. Tienes que tener como mínimo 18 años para poder disputar una carrera de Fórmula 1. En caso contrario, no te podrías subir. Ya sabemos que Andrea Kimi Antonelli ha debutado en un Fórmula 1 con Mercedes, les están dando pruebas y demás, pero para correr una carrera tienes que tener la mayoría de edad. Y es Mercedes quien está tratando de conseguir ese ok para que pueda subirse al Williams y parece que se están planteando seriamente dárselo y así que Andrea Kimi Antonelli ya este año esté en la categoría. Esta es la información que tiene Joe Sawyer y yo os voy a decir los motivos por los que no creo que se vaya a dar, justamente por ese motivo. Si no fuese, ya ha habido rumores antes incluso de que se pensaba en subirle a Fórmula 1 ya en verano, porque en verano es cuando cumple la mayoría de edad este chico de 17 años ahora mismo, este italiano, pero en verano veremos, en verano puede ser perfectamente. Yo no creo que se dé en Imola, que es para cuando estamos hablando, porque sigue siendo menor de edad por justamente esa regla. A ver, bueno, para empezar, hay mucha gente que todavía no se cree Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli tiene toda... Luego veremos qué ocurre, pero tiene toda la pinta de que va a ser uno de los próximos grandes, sin lugar a dudas. Entonces, que todavía hay gente que lo sigue criticando. Andrea Kimi Antonelli tiene toda esa pinta y fijaros hasta el punto de que se saltó Fórmula 3 y Mercedes estaría tratando de conseguir subir la Fórmula 1 con 2 carreras de Fórmula 2, 3 creo que se han corrido, ¿no? Sí, se han corrido 3. Entonces, fijaros la locura que está siendo. Efectivamente, Andrea Kimi Antonelli tiene es un proyecto muy bueno. Ahora bien, si hay unas normas, hay que cumplirlas. ¿Y para qué pones la norma de no hay ningún piloto menor de edad que pueda correr? Es decir, tienes que ser mayor de edad, pero a la primera de cambio, a la primera vez que te venga un equipo, un piloto tan bueno, en este caso, lo vas a aceptar y vas a dejarle correr con 17 años. Entonces no pongas la norma de que tiene que ser mayor de edad y ya los equipos, si quieren darle el asiento en Fórmula 1 a un chavalín de 15 años, que se la den. Pero no tiene 15 años, estoy exagerando, pero no veo lógico que pongas esa norma si a la primera de cambio vas a aceptarlo. Ahora bien, es que hay precedentes también en este sentido. Hay uno muy claro y no hace demasiado, que es con Red Bull, que trataron de conseguir una excepción con Colton Herta. En este caso, con Colton Herta, este es un piloto estadounidense que corre en IndyCar, era un piloto que ya era mayor de edad y era un piloto que tenía varias temporadas ya de experiencia en IndyCar, incluso habiendo ganado carreras. Pero, ¿qué era lo que necesitaban la excepción? Bueno, en el caso de la IndyCar, para conseguir la superlicencia es complicadísimo. O ganas el título o no tienes los puntos suficientes para conseguir la superlicencia de Fórmula 1. Colton Herta, al haber crecido en el lado americano, en el lado estadounidense del automovilismo, no tenía la superlicencia, no tiene la superlicencia. Y Red Bull trató de conseguir esa excepción para él, trataron de presionar y no se la dieron. Me parece lógico que no se la diera, por supuesto. Ya hablamos en su día de que el problema es que se dé tan pocos puntos, pero no tienes que romper tus propias reglas. Modifícalas para que se den más puntos en la IndyCar. Digo lo mismo en este punto. Modifícalos si es que quieres ahora Andrea Kimi Antonelli, pero si tienes la regla de que tiene que tener 18 años, no hagas excepciones. No se hizo ni siquiera una excepción con un Colton Herta que parece, por ahora, de los jóvenes pilotos estadounidenses, que es el mejor.
y sí, tenemos un piloto estadounidense en Fórmula 1, o sea, estoy diciendo que lo que parece, lo que se hablaba es que Colton Herta era el mejor piloto estadounidense de los jóvenes que había, que ya tiene experiencia en IndyCar y ni siquiera se hace esa excepción. Lo querían para subirlo al Alfa Tauri, que se acabó subiendo finalmente Nick de Vries. Ahora vas a hacer la excepción con Andrea Kimi Antonelli. Yo no lo entendería mucho si se hace esa excepción. Ya en verano veremos lo que ocurre, pero ahora mismo, siendo menor de edad, se me haría muy raro que para Imola esté Andrea Kimi Antonelli en la categoría. Así que habiéndoos contado todo esto, para finalizar, noticia muy breve, el circuito de Bahrein se ha ofrecido a ser nuevamente la sede de los test de pretemporada de 2025. Lleva siéndolo así desde 2021, en Europa lleva sin serlo, solamente lo fue en 2022 que tuvimos 3 días en Barcelona y siendo regular desde 2020 hacia atrás, no lleva siéndolo desde entonces. Lleva siendo, como digo, desde 2021 los test de pretemporada oficiales en Bahrein y se ha ofrecido en 2025, que diréis, oye, si lleva desde 2021, lo lógico es, lo raro sería, la noticia sería que no sea Bahrein. Y sí, pero no. Porque al final la justificación que dieron para hacerlos en Bahrein, y digo justificación porque había que dar una justificación a los equipos de no os lo vamos a hacer en Europa, que os viene mejor a los 10 equipos, os lo vamos a llevar a Medio Oriente, que os viene peor porque hay que trasladarlo todo. Había que darles entonces una justificación que era que es que la primera carrera estaba siendo Bahrein y entonces se podían acercar mucho más los test de pretemporada, es decir, que fueran literalmente la semana previa y ya directamente correrse. Porque cuando era en Europa y luego lo llevábamos a Australia, pues tenía que ser mínimo con 2 semanas de antelación seguramente. Que eso, claro, es algo que tendremos que ver cuando se disputan, porque se empieza la temporada a finales de marzo, tendría que ser como tardísimo, principios de marzo, los test de pretemporada. Pero bueno, se está ofreciendo entonces Bahrein para ser nuevamente esa sede. ¿Por qué es noticia? Porque, como os digo, el año que viene no empieza en Bahrein, sino que empieza en Australia. El año que viene Bahrein no es la cuarta carrera, no se disputa hasta abril, debido a todo el tema de Ramadán y demás. Entonces había mucha gente ya suponiendo que iba a ser en Europa, que yo creo que tendría mucho más sentido, porque la justificación está bien pensada del hecho de la semana siguiente ya directamente corremos. Pero teniéndote que marchar a Australia, si vas a tener que hacer los test aún así 2 semanas antes, tiene sentido hacerlos en Europa. Que no es por ser europeísta o no es porque los quiera yo en Europa, que es porque es que las fábricas están en Europa. Hazlos en Silverstone, que hay 8 equipos asentados en Gran Bretaña. No sé, por no hacerlos en Barcelona, quiero decir, si no quieres hacerlos en Barcelona. Es lo que tendría más sentido, ¿no? Bueno, Bahrein se está ofreciendo, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esos test de pretemporada, que se los van a llevar a Bahrein porque la justificación la encontraron, pero cuando no hay justificación nos da igual, te vamos a llevar igualmente a Bahrein porque es que están poniendo dinero.